Bueno, buenas noches. Rosana Godoy, académica, doctora por la Universidad de La Serena, colega y referencia también de las investigaciones con niños y adolescencias en nuestra región. Te agradecemos, Rosana, que hayas tomado este tiempo para encontrarnos con nosotros, que no es la primera vez, porque desde que empezamos a conversar con este observatorio, con nuestra escuela, tu voz también de especialista y de asesora nos ha estado colaborando, así que bueno, te agradecemos su enorme confianza, no solo en este momento, sino desde el inicio de esta mesa. Mira, te contamos que con Luisa formamos una mesa de trabajo que nos reunimos semanalmente para pensar en la composición de un observatorio latinoamericano de las infancias, que lo que busca es básicamente pensar en una investigación con niños, ¿no? Donde los niños puedan participar y no sean solo un objeto de estudio o conocimiento de este observatorio, ¿no? A partir bueno, tenemos una mesa de trabajo con la cual nos juntamos semanalmente y una mesa de trabajo expandida en la cual invitamos a diferentes referentes, activistas, profesoras, educadoras, que nos ayudan un poco a pensar este observatorio, a desearlo y a componerlo. Y en ese sentido, esta mesa de trabajo le pusimos el nombre de Latidos, Rosana, y vos lo sabrás entender muy bien, porque es una metáfora que un poco hemos tomado de la conversación que nos hermana en ambos lados de la cordillera y en nuestro extenso territorio, porque este nombre de Latidos busca recuperar un poco el ritmo, la música que sale del corazón, lo íntimo, lo simple, esos otros lenguajes. Nos interesa resonar la esencia de las infancias, algo que también vos has trabajado como académica, pero también como educadora. Nos interesa también poder recuperar estos primeros sonidos, ¿no? Invitarte, ¿no? A coparticipar de este observatorio que ya tenemos presentado, algo te hemos comentado, pero nos interesa, antes de poder formalizar, que seguramente lo haremos, proyectos de cooperación y de redes, poder escuchar un poco más ese sonido que sale del vientre, ¿no? Del corazón, que nos hace también recuperar el ritmo constante de la vida, que nos permite pensarnos resilientes y perseverantes, ¿no? Como eso que también que continúa y eso que la infancia significa especialmente para nosotros aquí desde el sur. Así que bueno, sin más introducción, te agradecemos, Rosana, tu presencia y le doy la palabra a Luisa para que también pueda conversar con nosotros. Nada, Rosana, muchas gracias también por tu tiempo, por tu disposición y preguntarte inicialmente quién eres, que nos cuentes un poquito de ti y cuál es tu relación con las infancias. Bueno, buenas noches. Ya en la hora del crepúsculo, acá en Chile, en el Valle del Elqui. La hora del crepúsculo es la hora del nacimiento, la hora del nuevo día. Y me conecto con las infancias siendo quien soy, y un poquito en ese devenir, en el viaje que me ha permitido ser un aprendiente. La pregunta trae una mixtura de reflexiones, porque definirse, intentar identificarse desde la comprensión de las infancias no es fácil ni es lo que tendría un norte o un objetivo como expectativa, sino más bien el simplemente ir reconociendo esa expresión que permanentemente está como interés de vida, como interés de aprender, como interés de conversar y dialogar y sorprenderme. Y creo que todas esas luces son una clara expresión de la vida de las infancias. Bueno, me dedico a la educación como profesora, como investigadora, eh, y yo diría que un poquito también cercana a lo que es el arte o como artista de la educación, que trae mucho de esos distintos lenguajes, ¿no? Que están en la expresión del alma. Así que, de alguna forma, al decir esto, se viene inmediatamente en la imagen la trayectoria de mi abuela, de mis padres, de mis tíos,
en el mundo de la música y de la educación, del arte, la pintura y la educación, y también de las ciencias, por qué no decirlo desde la biología y la medicina en la educación. Así que hay una mixtura de cosas de quien soy. No sé si hoy día pueda realmente, tal vez hace unos años atrás, identificarme, pero sí puedo decir que sí estoy en una nubecita viajando por aprender, siempre en ese interés. Gracias, Rosana. ¿Cuáles crees, Rosana, que son los principales avances que se han logrado en términos de ser niña, ¿no? Pensando también en tu vida, en esa biografía que ya empezás a tejer y en esos tiempos, ¿qué crees que ha avanzado en relación a la infancia en este siglo XXI o en estos, Mm. bueno, ha pasado en el siglo XXI? Em, es fácil hacia una respuesta más políticamente correcta, donde uno podría enunciar los enfoques de derecho, uno podría referirse a los grandes aportes de las distintas disciplinas en la investigación, el aporte desde las neurociencias, las didácticas o todo lo que pueda tener que ver con las mismas pedagogías y didácticas. Avances que también tienen que ver, y por cierto, tal vez lo que más me gustaría a lo mejor mirar en esta primera reflexión es el reconocimiento de las niñeces como tal, ¿no? Como lo que yo he ido trabajando en mi línea de investigación como una humanidad. Para mí, la comprensión que hoy día hago desde las ciencias de la educación, como investigadora de las niñeces, desde sus voces, es advertir que todas estas aportaciones más bien siguen mirando un poquito desde esa periferia, y a veces nos cuesta entrar en esa real comprensión porque estamos hablando de una humanidad de la niñez. Para mí, para nosotros que hemos estado investigando desde ahí, creo que hay todavía tensiones que nos distancian de lo que podríamos hoy día advertir como avances realmente. Creo que sin lugar a dudas se puede poner en relieve el estar mirando transdisciplinariamente, el estar reconociendo las problemáticas a nivel mundial de lo que han sido una minoría históricamente. Hay que recordar que el niño no era reconocido como niño, ni siquiera las infancias eran reconocidas como infancias. Eh, el minúsculo que era como este hombre pequeño, como un reconocimiento antropocéntrico, pero donde la infancia no existe, ¿no? Como que empezáramos a vivir desde que somos adultos. Y la historia ha puesto esta invisibilización de los niños hasta el día de hoy. Creo que todavía si bien hemos avanzado, todavía em, hay una distancia respecto de lo que debería constituir el verdadero abrazo a la vida de las infancias y el verdadero aprender con ellos y ellas para reconocerlos como esa humanidad que son. Con este reconocimiento, Rosana, que haces de la humanidad de la infancia, nos gustaría preguntarte, ¿no? Y en tu experiencia, insisto, en experiencia como pedagoga, como académica, pero también como investigadora de vida, te pregunto, ¿cómo podemos garantizar, promover, incentivar que los niños, niñas, adolescentes puedan participar en la investigación? ¿Cómo podrías traer, no sé, la pregunta la pongo en el diálogo, también un poco conociéndote a vos, creo que es una pregunta que abre diferentes dimensiones, ¿no? Porque, bueno, por un lado, cómo participan, pero también cómo estas investigaciones pueden afectar sus vidas. Y bueno, me gustaría que Mm, nos cuentes un poco sobre tus líneas de trabajo, tus mm. proyectos y, y la intención también de cómo podríamos también trabajar en este observatorio. Es bien interesante esa pregunta porque para mí fue una tensión hace 10 años atrás cuando trabajé mi tesis doctoral en teorías subjetivas, efectivamente bajo mi interés de cómo los niños explican el mundo, más que cómo lo entienden, cómo se lo explican, ¿no? Qué argumentaciones ellos dan, qué sentido le dan a la vida que viven y bueno, escucharles. Em, Metodológicamente, en mis líneas investigativas, en ese entonces,
no tenía un referente metodológico investigativo para poder abordar eso que yo reconocía y sentía que tenía que ver con sus propias vidas y sus voces, y no hacer una interpretación como un investigador clásico de aquello que está en sus propias vidas. Eh, Advirtiendo desde ya que estábamos, ¿no es cierto?, pareciera que en riberas distintas, el adulto y las niñeces. Eh, y para mí fue yo diría que una cuestión complicada, porque todo lo que remitía a las formas de poder obtener, ¿no es cierto?, esas distintas voces, estaba más bien sistematizado en las entrevistas, en estudios de vida, en cuestiones que tenían que ver más bien, ¿no es cierto?, con una investigación clásica que me sitúa a mí como un observador de un objeto de estudio. Y cuando nosotros realmente nos situamos en la relación con las infancias, eh, esa relación genera un ambiente que nos permite vincularnos, y al vincularnos, de una u otra forma entramos, digo, de una u otra forma, no es que así sea, pero pareciera ser que esta gran aura que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta humanidad en la que ellos viven, en ese espacio-tiempo en la que viven, pareciera ser que pudiésemos a lo mejor entrar a tener una proximidad mayor que cuando estamos en estas lógicas, ¿no es cierto?, investigativas. Entonces, para mí fue totalmente necesario descomponer esa metodología investigativa y, y reconocer cómo es que, en qué ambiente y en qué condiciones se daba el que ellos pudieran estar siendo y pudiesen manifestar aquello que vivían. Y podría decir que hubo dos cosas. Una, que voy a hablar un poquito en términos mixtos por el sesgo de la respuesta, pero una que como categoría más bien aparecía como un devenir que tenía que ver con el juego y con una situación en la que tanto ellos como yo naturalizábamos ese espacio de conversaciones. Por lo que entonces las conversaciones en juego para mí surgieron como vamos a llamarlo, lo que no es metodológicamente una cuestión que pude presentar en mi tesis doctoral como un alcance técnico, investigativo, que es como tensionar realmente las formas de investigar cuando tú trabajas con las niñeces para que puedan ser escuchadas, escritas, publicadas, ¿no es cierto?, en los códigos de la investigación tradicional. Pero si yo me pongo a pensar realmente, o a sentir lo que ahí pasaba, lo que pasaba realmente era un devenir en la conversación. Y un devenir en la conversación que es cuando un niño realmente tomando el protagonismo, viviendo y estando contigo en ese momento, tú como alguien que le acompaña, que le observa, él gobierna ese espacio y tiempo. Y cuando él gobierna ese espacio y tiempo, te lleva, te invita, te seduce, te pregunta y te cuenta, narra, te cuenta, va estableciendo relaciones, comparte su intimidad, pero también sale de su intimidad y comparte lo que conoce. Y también se pregunta respecto de lo que no conoce y te pregunta también. Es decir, estamos frente a una conversación. Y esa conversación, como investigadora, no, no tenía ni idea ni referentes para dónde iban. Simplemente la necesidad de escuchar sus voces e intentar, ¿no es cierto?, aproximarme a aquello que está dentro de ese estar siendo, en su pensar, en su sentir, en esa experiencia de vida. Yo diría que si hoy día uno tuviese que pensar en la forma, y porque estamos hablando de qué manera, ¿no es cierto?, como un laboratorio tal vez dentro de una región, pudiésemos aproximarnos a las infancias, es justamente a través de esas voces. Y es justamente dando lugar a la generación de ambientes que sean ambientes creados, sugeridos, propuestos por ellos, donde el vínculo, la confianza, la intimidad
sean lo que les mueva para poder abrir sus corazones, sus almas, sus sentires y decidir si lo comparten. Porque muchas veces, aun cuando estamos en ese espacio súper íntimo, en el que el niño se siente muy bien y muy calmo y muy propicio y alegre, en fin, con sus emociones, que tú lo adviertes en su cuerpo, no necesariamente quiere hablarte. Y el silencio y la distancia que uno pudiese creer que está dada por ese silencio no es tal. Es también parte del reconocimiento, ¿no es cierto?, de esa invitación para observarle en lo que son sus procesos en activos de aprendizaje de vida. Por ahí más o menos creo que se puede ir conduciendo a algunas reflexiones. Sí. Gracias, Rosana. Se me ponía, mientras se te escuchaba hablar con esa pasión, se me ponía la piel de gallina, como decíamos, me arrepiaba en este acompañamiento, ¿no? que proponías. Y me gustaría preguntarte qué oportunidad crees que abre, ¿no? esta investigación con niños. Un poco nos describías este movimiento que puede haber en un investigador, ¿no? También deconstruyendo, podemos decir, o descomponiendo el adultocentrismo, esta relación también de tutelaje que ejercemos aún desde la investigación con la niñez, ¿no? Entonces, un poco en base a todo esto que vos nos estabas señalando, la pregunta sería ver si podrías contarnos, ¿no? También en términos de la creación, en términos del latido, que es un poco el sentido de este encuentro también informal, íntimo y recuperando esa potencia con la cual hablas y de la cual hablabas. ¿Qué oportunidades crees que puede abrir el hacer investigación con niños? Si las universidades, los lugares, vos trabajás en varios espacios de trabajo, pero sobre todo también en la universidad, en la formación, ¿no? Y trabajas en investigación y haces investigación con niños. Bueno, ¿qué posibilidades abre esa investigación? ¿Qué oportunidades nos da más allá de construir esa posición adultocéntrica? Em, Mira, ha sido súper significativo en varios ámbitos el poder trabajar en la línea de investigación con niños y niñas, porque, como les señalaba, en este primer momento de mi tesis doctoral se produjeron muchas tensiones respecto a cómo abordar la investigación con las infancias. Y progresivamente, em, el, el investigar con las infancias para mí ha significado un proceso de aprendizaje como investigadora. Y ha significado realmente, como decía Francisco, salir de las lógicas prescritas y de estos objetivos planteados, prescritos respecto de lo que queremos investigar. Es un poco complejo lo que estoy diciendo, porque uno diría, bueno, el investigador quiere investigar, ¿qué? ¿No? Pero es que con las infancias, si realmente queremos reconocerlas en un espacio desde su propia humanidad, hay que partir por plantearse que ahí hay un devenir para poder reconocer ese latido y ese pálpito que está en sus vidas. Y cuando nosotros hablamos de ese latido y ese pálpito en los niños y las niñas desde las investigaciones, eso tiene que ver con su expresión y sus expresiones. Y por eso hablaba del silencio y por eso también de los distintos lenguajes, por eso un niño habla a través de la palabra, pero también a través de sus imágenes, a través de su movimiento, a través, ¿verdad?, de cómo te da la mano, de cuánto te abraza y te toma un dedo un bebé cuando recién nace, o de qué distancia establece, ¿no es cierto?, del adulto porque es afectado por los aromas que está reconociendo. Cuando nosotros pensamos en la investigación, muchas veces creemos que estamos frente a un niño que ya a lo mejor puede hablar, o puede caminar, o puede dar cuenta de su vida. Y cuando estamos hablando del reconocimiento de ese pálpito, de esos latidos en su expresión, efectivamente estamos hablando de un niño que nos habla desde el vientre. Y desde ahí la necesidad de reconocerles y escucharles. Eso se da a través del vínculo. Eso se da a través de ese reconocimiento sensible de la vida entre quienes están constituyendo una comunidad. Pero esta cuestión tampoco es una cuestión ni onírica, ni metafísica, es una cuestión que está situada en los contextos, en los territorios, en las comunidades que son nuestras tierras, nuestras culturas, porque así como los adultos vivimos
en un espacio, lugar, territorio, donde hay una trayectoria, historia de vida, los niños viven ahí, conviven con nosotros y nosotras. Por lo tanto, tampoco se trata de hacer una ficción y caer en una instrumentalización para reconocer esta humanidad de la niñez, como que si fuese un etos aislado, ¿no? En el que hay que entrar como que si estuviese fuera de estos contextos que son en los que convivimos. Las infancias, en la medida que podemos reconocerlas justamente desde esos territorios, nos van a hablar y nos van a comunicar aquello que viven como niños y niñas situados, que es lo que llamamos hoy día, ¿no? Y entendemos desde quienes estamos trabajando en la investigación. Y por ahí también en la pedagogía, en la formación de educadoras, es altamente necesario transformarnos en... Hay un libro de Alison Hopkins, Gopnik, perdón, que el filósofo entre pañales, que es ya muy antiguo, lo deben de conocer, y que nos plantea hace muchos años cómo los niños realmente son filósofos y reflexionan acerca de sus Filósofos entre pañales. filósofos entre pañales y cómo son quienes están realmente, ¿no es cierto?, abriéndonos y dándonos esas posibilidades. Entonces, de investigar, de conocer el mundo, de vivir las experiencias de vida para, ¿no?, constituirnos, reconstituirnos, significarnos, resignificarnos. Eso es lo que hacen los niños diariamente. Los niños son investigadores en una propensión a aprender, en una propensión a investigar, en una propensión que es parte de ese latido y de esa vida y de esa existencia. Entonces, mirar la niñez desde esa perspectiva tiene que ver con recordarnos que somos, por una cuestión constitutiva, por una cuestión que también es ontológica, diríamos epistémica, que somos investigación. No porque tengamos un título como doctores en investigación, lo somos, ¿no? Permanentemente. Nosotros hemos estado trabajando con Francisco, con Tiago, un querido amigo, colega de Brasil, Tiago Ribeiro, en una línea de investigación vida que tiene que ver con eso. Las infancias viven la vida investigando las vidas y la vida misma es el ambiente de investigación. Y por lo tanto vivimos investigando. Desde esa perspectiva, y ahí vuelvo al punto, en la formación de las educadoras tienen la posibilidad de observar esos procesos investigativos que tienen los niños y las niñas, transformándose y recordándose a sí mismas que son investigadoras y que son investigación en sus procesos de vida. Y obviamente en estos ambientes y procesos que tienen que ver con las enseñanzas y los aprendizajes. Entonces creo que es súper valioso y esto connota un perfil de quienes trabajamos con las infancias de mayor responsabilidad, de hacernos cargo, de asumir esa cariñosa observación, ese tacto sensible de la mirada y del gesto para vincularnos con las infancias. Porque ahí está la posibilidad de tener ese, eh, ese encuentro, ¿no? Ese encuentro con, no con lo que se investiga, sino que con aquello que emerge. El insistir un poquito en esta idea que señalé al comienzo de lo observado, no nos estaría dando luces realmente, creo yo, en los nuevos escenarios para cautelar que las infancias realmente existan como tal, ¿no? Y que podamos superar un poquito de esta mirada antropocéntrica, adultocéntrica y también antropocéntrica en la que vivimos, porque los niños se vinculan con las especies de manera genuina. A nadie le va a extrañar a un niño hablándole a un gato, a una planta, se le ha puesto muchos nombres desde la cognición, desde las ciencias cognitivas a esos procesos. Hoy día podríamos decir, ¿no será que más bien estamos en una presencia de una vida que vive las vidas interespecies de otra forma, con otra forma de relacionarse, más que como procesos de animación, como lo que muy piagetianamente se podría haber hablado en los inicios de la ciencia cognitiva? Entonces, dicho eso, podríamos decir que el aporte está en la línea de la formación de las profesionales, en la línea del poder como adultos que acompañamos a los párvulos, a los niños, les decimos párvulos acá, quienes están en un sistema educativo que valoramos, por cierto, ya que es un ambiente que, dadas estas luces, permite que los niños y las niñas realmente puedan ir expresando y generando brotes de quienes realmente son, descubriéndose
generando su propia comprensión de sí mismos, de los demás y del entorno. Así que por ahí también creo que esto deja entrever responsabilidades compartidas también, ¿no? En los procesos de formación inicial, en la investigación, en la docencia, en la educación, y todo esto en miras de poder también descomponer esos roles pedagógicos profesionales, descomponer cómo hemos encarnado históricamente las relaciones con los niños y las niñas, y también descomponer de qué forma hemos entendido los procesos de aprendizaje que se dan en esos ambientes educativos, o incluso en los ambientes no formales, ¿no? Pero que también son de aprendizaje, donde muchas veces eh, más bien entramos en ciertos estereotipos o representaciones que más nos alejan de la posibilidad de otorgarles un verdadero espacio y tiempo a sus propias vidas. Gracias, Rosana. En esta posición, ¿no? que traes como investigadores o como investigación de continuidad con la infancia, ya sea en esa continuidad, ¿no? de la indivisibilidad con el otro, como esa continuidad con el pasado, ¿no? Y que recomponías a partir de las investigaciones vidas. Me gustaría preguntarte qué deseos tenés vos para las infancias en América Latina. Más que un deseo para las infancias, tal vez un deseo para el mundo adulto. El deseo para el mundo adulto que de verdad, a través, como decía, de ese tacto, de ese vínculo sensible, de ese encuentro, eh, con las distintas posibilidades de la expresión del ser y de ser quien estamos siendo, pueda reconocer la posibilidad de un otro, que en este caso le llamamos niño o niña, para también poder ser quien es cada cual. Sentir, pensar, hacer como lo haría cada cual. Y eso es un principio que tiene a la base una condición ética de cómo vivimos con el otro. Vivo con el otro contigo, seas niño, seas abuelo, seas anciano, seas joven, seas quien seas, bajo esa condición de respeto genuino de quien tú eres. ¿Cómo realmente convivimos? Y cómo en estos espacios o ambientes que son de diversas dinámicas de relaciones que simultáneamente estamos viviendo de una forma u otra, tan distintas, que habitamos de manera tan distinta al mismo tiempo, nos van constituyendo y también nos van desconstituyendo, ¿no? Creo que entonces mi deseo es que vayamos avanzando en cómo tener esa mirada hacia el reconocimiento de esta humanidad de la niñez, como le llamo yo en mi trabajo, en mi línea de investigación, las voces con las infancias. Y, y si más bien tuviese que hablarle, tuviese un niño, una niña enfrente, creo que lo que hoy me anima es a silenciarme. Lo que a mí me anima es a observar y disfrutar y gozar con esa expresión que me genera una incertidumbre completa y total de aquello que yo de descubrir, reconocer en ellos, pero también en mí. Creo que hay una voz ahí que hoy día late distinto. Ese latido, tanto del mundo adulto como de los pedagogos, como de las maestras, a silenciarse y creer más en esa pedagogía en activa, creer más en esa experiencia que tiene que ver con una mediación, si es que existe, de la pregunta, y ya, ¿no? Entrar en esas profundidades que tienen que ver con aquello que está en el resorte de su historia de vida de ese niño que trae como un potencial de semilla que está por florecer, que sin lugar a dudas va floreciendo en el tiempo. Hay un tiempo que tiene que ver con lo que nosotros podemos ofrecer y de la manera en que la podemos ofrecer para que esas semillas florezcan y para que esa vida sea parte de diversas constelaciones donde haya un buen vivir para esos niños y niñas, pero donde haya un buen vivir también para cada uno de los quienes constituyen parte de esa comunidad. Creo que en la medida que tengamos ese deseo
atraviesa la vida de los niños y por eso digo, se constituye en un deseo para la humanidad. Es un deseo en que ese niño situado es parte de un colectivo y en definitiva para una vida mejor para todos y para todas y todos. Creo que ese es mi deseo, un buen vivir, como dirían los pueblos amerindios de nuestros pueblos originarios. Gracias, Rosana, por la frescura de tus palabras, la amorosidad también de tu conversación y también actualizarnos, ¿no? Con estos enfoques que son de investigación, pero también son de vida y son en sí mismo educación. Y bueno, la última pregunta que yo me gustaría hacerte es a vos, como también colaboradora de este espacio que estamos conformando y trayendo esta experiencia que vos venís desarrollando en investigaciones con niños. Quiero preguntarte qué te gustaría que ocurra en este laboratorio, qué te gustaría que pase, y aquí un poco en términos proyectivos, ¿no? Y aprovechando la total informalidad que ¿qué podríamos generar y qué podría ser interesante para vos en este espacio? Esa sería mi última pregunta, antes de darle a Luisa la palabra. Sí, lo que en algún minuto te comenté, Fran, porque también ha tenido que ver con algunas experiencias vinculadas a este trabajo con las infancias, y es que es imposible que estén ausentes. Muchas veces cuando estamos trabajando, es muy curioso esto, porque hablamos de los niños, de ellos y ellas, hablamos o les estudiamos, o en fin, es como que seguimos sosteniendo un poco esta cuestión, ¿no es cierto?, del objeto de estudio, investigación. Por lo tanto, una cosa que para mí es evidente, necesaria y que no puede no sostener un trabajo serio eh, pensando en ellos es que ellos y ellas estén, que sean parte de esa mesa. Por eso, como un escenario ampliado, ¿no es cierto?, de extensión donde ellos tengan y ellas tengan voz. Eso creo que es como lo primero. Está muy vinculado bueno, a la línea de investigación que ya les contaba. Y, y por otro lado, em, se ha hablado mucho de la transdisciplina, mucho, hace muchos años, ¿verdad? Em, en la medida que me he ido yo atreviendo, digamos, a través también de distintos trabajos de investigación, creo que realmente son una luz súper potente para aperturar otras posibilidades. En mi último trabajo de investigación postdoctoral, la verdad es que para mí fue un tremendo descubrimiento el mirar la vida de las plantas, el poder reconocer el ambiente de vida en procesos dinámicos, en procesos de autorregulación, de equilibrio, cuidado, de compañía, de protección, etcétera. Hace unos años atrás entendíamos la transdisciplina y de alguna forma hoy día el movimiento de una comprensión interespecies que nos plantea, por ejemplo, Dana Haraway para poder situarnos en el mundo y con otros lentes, como se dice, ¿no? Con un respirar distinto. Eh, no es exactamente lo mismo, ¿no? No es exactamente lo mismo. Eh, yo creo que se tecnificó, sí, o se generó un reduccionismo ahí muy técnico cuando miramos esto de la interdisciplina o de la transdisciplina, en cuanto a lo que empezó a ocurrir en los espacios en que se empezó a implementar. Entonces, como que siempre quedamos un poco atados por cumplir con cuestiones más de orden técnico muchas veces. Y lo que yo entiendo y bueno, y traigo para como líneas de este devenir del laboratorio que serían interesantes, creo yo, es que podamos conversar desde esas distintas disciplinas. Y claro, cerrando la idea, para mí este gran aprendizaje de trabajar en la comprensión, el estudio de la vida de las plantas como sistemas dinámicos de autorregulación, decía, como donde se pueden reconocer distintos procesos de colaboración, de cuidado, de prevención, pero siempre pensando en esa comunidad, ¿no? Puede ser súper interesante
traer entonces esas distintas voces desde otras áreas del conocimiento para poder ir abriendo entonces nuevas reflexiones que refrescan incluso el lenguaje con el que estamos comprendiendo y mirando las infancias. Creo que incluso las palabras, sabemos, ¿no? Lo hemos conversado muchas veces con Francisco, muchas veces las palabras limitan justamente esos anhelos. Hablar de un laboratorio ya de alguna forma restringe todo esto que estamos diciendo, porque un laboratorio pasa a ser un ambiente en el que queremos prescribir de alguna forma lo expectado, lo esperado, lo esperable, etcétera. Pero se entiende con toda claridad que la intención es reconocer un ambiente de vida que permita, ¿no es cierto?, que las infancias realmente tengan ese espacio-tiempo, la posibilidad de vivir en esta humanidad, subhumanidad, y que podamos en forma conjunta descubrir, porque pareciera que pasáramos a otro escenario de vida cuando dejamos de ser niños, niñas y pasamos a este mundo adulto, ¿no es cierto? Entonces, que se nos genere en este laboratorio esa posibilidad de aprender juntos, de caminar juntos y de descubrir, ¿no? Entonces, estos nuevos u otros ambientes que nos permitan a todos una mejor convivencia, comunidad, un mejor vivir. Creo que si se trata de pensar en el laboratorio como un ambiente que traiga aquello, puede ser muy interesante y enriquecedor para todos y todas. Rosana, pues es muy bello escucharte, es disfrutable, siento yo. Muchas gracias por traer esto último que dices, porque justamente abrir estos latidos creo que ha sido la intención de no caer en una perspectiva clásica de la investigación y también preguntarnos en conjunto qué, qué es abrir un espacio como esto junto a las infancias. Entonces traes cosas maravillosas. Cuando se te cayó la llamada, justo estaba diciéndole a Fran que pensar en una perspectiva de investigación viva, creo que es algo que puede darnos muchas pistas de toda la posibilidad que podemos para crear también la investigación que queremos crear junto a las infancias, desde el silencio, desde sus lenguajes, nos han también traído cosas hermosas como el lenguaje de la corporalidad y el lenguaje sensible que nos recuerdan las infancias, pero que también somos desde nuestras adulteces. Entonces, muchas gracias, creo que traes elementos súper importantes. Después en la curaduría que hagamos y cuando empecemos, digamos, a unir muchos elementos y a volver a conversarlos, aparecerán muchas cosas de las que traes. Gracias por esa perspectiva también de lo transdisciplinar, más allá de lo técnico y más bien desde todos esos otros conocimientos de lo vivo que dejamos por fuera, desde una perspectiva, pues sí, muy occidental del pensamiento. Y también solo quiero rescatar por último que se nos olvida que es en relación y en afectación mutua donde podemos tejer realmente sentidos, ¿sí? Y las infancias nos recuerdan mucho de eso. Entonces, muchas gracias. Gracias por tomarte el tiempo. Qué gusto conocerte también. Y espero que sigamos conversando muy pronto. Esto ha sido como todo un camino transitado con Fran, muy bello, también de conocernos. Y esperamos que estas redes que somos de redes sigan tejiéndose ahí en lo profundo y en lo vincular y en la confianza. Y ya con eso cierro. Muchas gracias. No sé, Fran, si quieres agregar algo. También agradecer el espacio, el encuentro y el apoyo, ¿no? Acá hablo en términos de este observatorio, de este propuesto colectivo, pero también en términos personales. Gracias, Rosana, por siempre colaborar, sumarse un poco en esta. Cuando se nos cayó la llamada, le hablaba a Rosana, a Luisa, de lo importante también que ha sido el vínculo con Rosana desde Mar del Plata,
Rosana acá dirigió investigaciones de doctorado, gente de nuestro equipo, de la licenciatura en Ciencias de la Educación y proyectos que en estos años, desde nos conocimos en ELENA en el año 2018, Sí. bueno, y en ELENA, en ese tejido que hicimos, que es parte otro de los dispositivos que tenemos en este observatorio, tiene que ver con esas redes, ¿no? Y con esos tejidos que hacemos. En parte de los compromisos que hicimos con la gente que habíamos conocido, con Rosana dijimos, bueno, queremos empezar a trabajar juntos. Y desde entonces, en 2018, hemos compartido proyectos que entre ambas universidades, bueno, ella ha venido acá muchas veces a dar seminarios de posgrado, workshops, participar de congresos, de jornadas, escribir en los dossiers, ¿no? Es una colaboradora y que sostenemos, ¿no? Estos vínculos que también nos sobrevuelan, no tienen que ver conmigo, con Rosana, ¿no? O con conocernos, encontrarnos con Luisa, sino con equipos, con comunidades de trabajo. En ese sentido, yo también le contaba que el año pasado hicimos un workshop de investigación vida que ponía en valor el desarrollo de investigación que hicimos entre Argentina y Chile y Brasil durante estos cinco años, en una experiencia vivencial, en la cual viajamos 20 investigadores de Mar del Plata, ¿no? Entonces, bueno, a Chile a participar, y también habla de estos movimientos, ¿no? Con pocos recursos quizás, con proyectos, con formas comunitarias. Rosana nos alojó a más de 12 personas, por ejemplo, en su casa, y todas esas prácticas, ¿no? Nos han permitido componer realmente unas redes, porque hoy por hoy se realizan postdoctorados en conjunto entre investigadores de allá, de acá, se participan en reuniones y bueno, te agradecemos este latido y también sabiendo que viene como una bocanada de aire fresco para también pensar líneas sólidas, ¿no? y a gran escala para esta región. Así que te devolvemos este agradecimiento y también este reconocimiento como investigadora con la niñez. Así que muchas gracias por darnos tu voz. No, gracias a ustedes y nada, estoy segura que todo lo que florezca de ese espacio sentipensante va a ser maravilloso, como siempre, dispuesta a colaborarles y seguir aprendiendo juntos. Y bueno, un abrazo para cada uno de ustedes y será hasta prontito, me imagino. Está muy prontito. Gracias.